Buenos días chicos, vamos a empezar un tema nuevo. Seguimos con máquinas y vamos a meternos en lo que sería en el libro, en el tema 4, que sería aire acondicionado y psicometría. Y lo digo específicamente en este orden para que nos acostumbremos. Realmente lo que vamos a ver es climatización, ¿vale? Más que aire acondicionado. Eso es una cosa que tenemos que empezar a desaprender. Porque aire acondicionado muchas veces nosotros entendemos como tal aquel equipo que tenemos en casa que nos da frío o calor, o el equipo que tenemos en el coche que nos proporciona lo mismo. O calor o retirada de frío, o sea, retirada de calor, perdón, enfriando lógicamente la sala en la estancia en la que estamos. Entonces, y la psicometría va a ser una herramienta que nos va a permitir estudiar y entender qué necesitamos aportar o quitar o hacer al aire, cómo debemos de tratar al aire para poder conseguir las condiciones de confort que requerimos para poder climatizar una estancia. Para quedaros con estas palabras que acabo de decir: confort, climatización, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a intentar obviar lo posible el aire acondicionado, ¿vale? Porque siempre tiende a error, ¿vale? Aunque lógicamente nos entendemos bien, pero no hay que confundir el aire acondicionado que solo funciona por aportación de potencia, es decir, por regulación de potencia. Yo retiro más o menos calor, aporto más o menos calor a una estancia, ¿vale? A un equipo de climatización, ¿vale? Que es lo que deberíamos entender como aire acondicionado. Para ello, hemos de tener en cuenta una cosa muy concreta. Cuando hablamos de climatización, ¿vale? Estamos buscando un confort, ¿vale? Dentro de una sala. Entonces, para ello debemos de entender o de comprender cuáles son las condiciones de confort que estamos buscando y mantenerlas en lo posible. En función del equipo que tengamos, tendrá una regulación más automática o no. Generalmente eso es lo que realmente define un equipo de climatización, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier equipo que sea capaz de regular y controlar las características del aire de una sala, siempre y cuando tenga tres condiciones, será climatización. ¿Qué tres condiciones van a ser? Pues por un lado van a ser la temperatura, que tenemos aquí especificado, la humedad relativa del ambiente y una tercera, ¿vale? Que es la calidad del aire en el que vamos a estar, es decir, que el aire esté limpio. Por lo tanto, aquí nos dice claramente esto. En lo que queremos climatizar, ¿vale? También hay unos factores que determinan la sensación de confort de las personas que se encuentran en dicho local. Estos factores son humedad, la humedad relativa del aire, es decir, la cantidad de agua que hay dentro del aire. Recordad que en el aire hay vapor de agua. La renovación del aire, es decir, la calidad del aire de la estancia. Y la ausencia de contaminación del mismo. Y por otro lado, la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, ya nos especifica que, de acuerdo con el RITE, ¿vale? Ya se nos plantea una serie de condiciones en relativo a temperatura y humedad relativa del aire. Todo lo asociado a la calidad del aire lo veremos en temas posteriores, ¿vale? Porque requiere de unos conceptos. Están relacionados, lo tenemos que relacionar lógicamente con una instalación de climatización, ¿vale? Un tratamiento de aire, pero para que sea más accesible la adaptación de los conocimientos, la accesibilidad de los conocimientos que vamos a tratar, ¿vale? La asimilación de conceptos, que quiere decir. Prefiero primero ver qué es climatización, de esos factores que nosotros debemos de controlar, cómo poder controlar la temperatura y humedad relativa, que eso lo vamos a ver con la psicometría, y luego ya a posteriori veremos qué es la calidad del aire, qué factores deben tener en cuenta y qué nos dice también la normativa a la hora de regular la calidad del aire de una estancia. Por lo pronto ya nos vamos al RITE, y esto imagino que ya lo sabréis en algún momento. El RITE especifica unas temperaturas y una humedad relativa de confort para verano y para invierno, ¿vale? Y especifica muy claramente porque desde una perspectiva general se entiende que una temperatura de confort siempre está entre 21 y 25 grados y 40 y 60 humedad relativa. Ahora, estas son lo que sería la pregunta de examen de cuáles son las temperaturas las condiciones de confort de 21 a 25 grados, de 40 a 60 de humedad relativa, ¿vale?
Ahora, tanto el RETE como el IDAE, ahora veremos, nos especifica tanto unos baremos de eficiencia energética razonable para el verano y para el invierno. Es decir, para el verano, que estamos generalmente con poca ropa, bajar la temperatura por debajo de 23 grados implica un gasto energético excesivo. ¿De acuerdo? Entonces, entre 23 y 25 grados se considera que es una humedad, es una temperatura acorde para una humedad de 45-60%. En cambio, para el invierno, que llevamos más ropa encima y lo que tenemos que hacer es calentar el ambiente, se considera que con 23 grados es más que suficiente para estar cómodo en una estancia, con la ropa adecuada, lógicamente, y con una humedad relativa de 40 a 50%. ¿De acuerdo? Veremos por qué baja la humedad relativa para el invierno en proporción al verano. Ahora, esto es importante porque hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, ya nos han dicho unas temperaturas, pero del otro lado están las temperaturas operativas, ¿vale? Con las que va a trabajar nuestra máquina. Aquí se bien lo especifica y le vamos a ayudar. Nos dice que la temperatura operativa es una ponderación de la temperatura radiante media de los cerramientos del local y de la temperatura seca del aire, es decir, de la temperatura por aportación de radiación de los elementos de una estancia, ¿vale? Y por otro lado, la propia temperatura del aire. Y se hace una media, ¿no? Aquí veo una ponderación, ¿vale? Nos hace una fórmula un poco compleja, pero sin embargo, creéis que no es tan complicada. Si nos vamos a una guía técnica que nos proporciona la idea y que veremos más adelante y lo proporcionaré cuando sea acorde para los conocimientos que tenemos asimilados su uso, ¿vale? Verás guías técnicas relacionadas a climatización, está concretamente la instalación de climatización de equipos autónomos, y en el primer apartado en el que nos habla ya específicamente de exigencias de bienestar de higiene, ¿vale? Que es el IT 1.1, esto es del IDAE, recordad, siempre como estamos cumpliendo tanto el código técnico como el RITE. Pues ya nos habla de un método prescriptivo simplificado de exigencia de calidad térmica del aire, en el que ya nos compromete, ¿vale? Según el RITE, lo dice aquí claramente, ¿vale? Está sacado de la tabla 141.1 del RITE, que lo podemos comprobar si quisiéramos, no lo va a hacer. Pero lo podéis buscar en el RITE y veréis que es justamente lo que acabamos de ver en el libro. En el que nos dice lo que haremos de condiciones de confort, temperatura y humedad relativa asociadas al invierno o al verano. Y también nos plantea ya lo que sería la temperatura operativa, una fórmula que es mucho más sencilla, en la que nos hace la definición de temperatura operativa, que es el parámetro empleado para caracterizar la temperatura del local. Ojo, esta definición es muy buena, igual me da por poner un examen, y se puede calcular de forma aproximada como la media aritmética entre la temperatura seca del aire y la temperatura media ponderada de la radiación de las superficies de paredes y ventanas, es decir, la temperatura proporcionada por la radiación de las superficies, paredes y ventanas del local en el que vamos a climatizar. ¿De acuerdo? Es una cosa muy interesante también que nos dice que los valores de la temperatura operativa de bienestar dados por la tabla 1, este de aquí, se corresponden con un grado de vestimenta 0,5, ¿vale? CLO, clothes, en verano y 1 en invierno, que son los valores habituales para cada época del año. Esto quiere decir que tanto el IDAE como el RITE se tienen en cuenta que a la hora de plantear temperaturas operativas para el trabajo de una máquina de climatización, también la temperatura, o sea, aparte de la temperatura de radiación de las estancias, también se tiene en cuenta la ropa que llevas. Por lo tanto, como hemos dicho antes, a la hora de valorar la temperatura de confort, se tiene en cuenta la ropa aquí. Y eso se especifica claramente, encima se le dan unos valores, considerando como valor 1 el de que no varía nada, de invierno, es decir, pues se considera que tu ropa normal es la de invierno. Entonces, ¿en verano qué es? Pues un 0,5 quiere decir que llevas la mitad de ropa que llevas en invierno. ¿Vale? Esto ya lo veremos más adelante, sobre todo cuando veamos calidad del aire, pero que quería que lo supierais, que está aquí y también muy bien explicado también mejor que como lo ven en el libro, a mi parecer. Bueno, volvemos al libro. Entonces ya tenemos claro lo que es la climatización, ¿vale? Que es, repito, y lo diré hasta la ciudad, así poco a poco se nos va quedando, que climatizar es la capacidad de regular las condiciones del aire, ¿vale? De una estancia para que
cumplan una serie de condiciones de confort, tanto en baremos de temperatura, que será entre 21 y 25 grados, normalmente entre 35 y 25 en verano y 23 y 21 en invierno, y entre 40 y 60 grados de humedad relativa y en función de si verano o invierno, pues 45, 60, 40, 50. ¿De acuerdo? Esto es especificado por el RIDE y lógicamente también por el IDE. Y además que debe de cumplir unas condiciones de calidad del aire que nos dará la normativa europea, tanto el RIDE y el IDE en sus especificaciones. Y el código técnico. Una vez que tenemos eso claro, ahora lo que vamos a ver que es la psicometría. Porque la psicometría es una ciencia, ¿vale? Que nos permite estudiar el aire húmedo. Es decir, vamos a estudiar cómo se comporta el aire con humedad, es decir, con vapor de agua en él, es decir, aire, que es una disolución de disolución o mezcla de gases, digo una disolución que no lo ves, cuando tú lo ves necesitas verlo a mucha distancia para realmente ver lo que hay, en el que tenemos 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y otros gases, en el que se encuentran vapor de agua, ¿vale? Contaminantes, polvo, que ya se asocia a la limpieza o la calidad del aire, y también otro tipo de elementos. En fin, en base a eso, nosotros nos quedamos con que es una mezcla de gases, en el que el oxígeno es importante para que respiremos, y otro gas en el que se encuentra el vapor de agua. Ese vapor de agua, ¿vale? Es el que hace referencia la psicometría. ¿De acuerdo? Porque nos lo dice aquí. El aire húmedo será el que empleemos para la psicometría y el estudio del aire acondicionado, de forma que se llama psicometría el estudio de las propiedades del aire húmedo. Por tanto, aire con proporción de agua. Bien. En base a eso, lo que vamos a utilizar como herramienta es el diagrama psicométrico, que aquí, ¿vale? En la página 53 tenéis una serie de definiciones que podéis ir consultando en base a lo que yo vaya diciendo. Estos esquemas, ¿vale? Que así es en plan como ¿qué es, no? O sea, ¿qué es este zapato? Pues es esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un diagrama psicométrico en el que nos especifica, ¿vale? En función de la temperatura, ¿vale? Del aire seco y la cantidad de agua, todas las condiciones, ¿vale? De aire que nos podemos encontrar o a las que podemos o queremos llegar. Y siempre esta tabla está asociada con una presión base. Aquí en este caso no es como cuando estamos con Molière, en el que teníamos una variación de presión. No, en este caso tenemos una presión constante, lo vamos a ver qué ocurre con el aire cuando variamos la temperatura o cuando variamos la cantidad de agua. ¿Vale? En base a esto, os recuerdo, aquí tenemos, por un lado, diferentes planteamientos, diferentes parámetros que vamos a ir estudiando, que es la humedad absoluta, la humedad relativa, la temperatura de bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo. Tiene vuestras definiciones, yo lo voy a proporcionar otras y aquí se especifica realmente qué es lo que estamos viendo. Pero yo vengo aquí y lo vamos a ir viendo, pero podéis ir al libro para completar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos leer en la tabla? Ya hemos dicho que en el verticales tenemos la cantidad de agua. Lo pone aquí, ¿no? Cantidad de humedad en gramos de agua por kilo de aire seco. Aquí tenemos una tabla que es el factor de calor sensible que veremos mucho más adelante. Tenemos aquí la temperatura del bulbo seco, es decir, aquí tenemos la temperatura del aire. Y aquí tenemos una serie de rayas en que puedes hacer referencia a la humedad relativa. ¿De acuerdo? Para que entendamos. Vamos a ir poco a poco, una a una. Tenemos, por ejemplo, las características de un aire concreto, por ejemplo, un aire que está en una estancia, o la calidad o los parámetros, las características de un aire al que quiero llegar para conseguir unas condiciones de climatización deseadas, o la que obtengo yo al hacer una renovación de aire y introducir aire del exterior, que tengo que hacer que ese aire sencillo se caliente para llegar a las condiciones que yo quiero, ¿vale? Se definen por puntos en este diagrama, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo caracterizar un aire concreto que responda a un punto. En este caso nuestro punto azul verde
responde a una serie de características de humedad, temperatura, energía y densidad. Vamos por partes. Vamos a empezar, como en el libro, por lo que sería la cantidad de agua. Si yo lanzo una recta horizontal del punto de aire que vamos a estudiar, lo que tenemos es una línea, ¿vale?, de cantidad de agua constante, es decir, en todo este tramo, da igual la temperatura a la que esté nuestro aire, ¿vale?, vamos a tener un contenido de agua fijo en gramos por kilogramo, es decir, entre 8 y 9 tenemos 8,5 gramos por kilo de aire, ¿vale?, siempre y cuando nos mantengamos en esta horizontal. Por lo tanto, en toda esta horizontal, indiferentemente de la temperatura, si no hay aporte de agua, tendremos esa cantidad de agua. ¿De acuerdo? A esto se le llama humedad específica. Es decir, es la cantidad específica, la cantidad fija, la cantidad en masa de agua que hay por kilo de aire. Y es fija, no es variable, no es relativa. Es específica a este aire concreto. ¿De acuerdo? Y mientras no haya ninguna variación de temperatura, se mantendrá constante. ¿De acuerdo? Bien. En base a eso, hay dos puntos. A este extremo está la humedad específica, pero aquí llega un momento en que, como veis, aquí hay una línea que hace que esto se corte enseguida. En este punto de aquí, ¿vale?, que es cuando llegamos a nuestra curva de saturación, ¿vale?, que al igual que pasaba con Molière, ¿vale?, responde a un punto concreto en el que nuestro fluido se satura. Es decir, ¿qué pasaba en la saturación en Molière? Porque pasábamos de estado líquido, ¿vale?, a empezar a evaporarse, ¿no?, en líquido gas, y luego llegaba un punto en el que todo se evaporaba y ya todo era gas, ¿no? La saturación era el punto en el que marcaba, en el que yo podía hacer variaciones de energía en forma de calor sensible y pasando a calor latente, porque a partir de esa curva de saturación pasábamos o bien del cambio de estado a un sobrecalentamiento o enfriamiento. En este caso es algo parecido. Lo que me está diciendo la curva de saturación, ¿vale?, es que es justo la línea en el que la humedad relativa, es decir, es 100%. Ahora sí tenemos la humedad relativa y lo incluyo antes de ver. Es decir, en toda esta línea hay un 100% de humedad. ¿Qué implica esto? Pues que la disolución de aire en la que hay humedad, es decir, vapor de agua, está saturada. Y como pasa con la disolución saturada, pasa lo mismo que igual que con un vaso de agua con azúcar o un vaso de leche con colacao. Yo puedo seguir aportando colacao o azúcar a mi agua hasta que llega un momento que la disolución se satura. En ese momento que se sature, si yo aporto más azúcar o colacao, empieza a precipitar, porque el disolvente, que en ese caso sería el agua o la leche, no sería capaz de absorber, de diluir más colacao o más azúcar, por lo tanto depositaría y precipitaría abajo. Aquí ocurre lo mismo. Dentro de todas estas características de humedad específica y temperatura, si yo continúo hacia casa, es decir, si yo sigo bajando la temperatura, llegará ya paso de la saturación, por lo tanto el aire no puede diluir más agua, por lo tanto que ocurre, precipita, es decir, como dice la palabra, llueve. Entonces, es decir, esto de aquí es mi punto de rocío, ¿vale? Y todo lo que hay a partir de la temperatura de la línea de saturación, que es niebla. Por lo tanto, cuando hablamos de temperatura de rocío, ¿de acuerdo?, estamos hablando de dentro de la horizontal a una humedad específica, es decir, una cantidad específica de agua, una cantidad de agua en masa fija por kilo de aire. Si yo reduzco la temperatura, llega a un punto en el que ya no puedo reducirla más porque llega al 100%, es decir, está saturada. El aire no es capaz de tener más agua. Entonces, ¿qué ocurre? Niebla. ¿De acuerdo? Es decir, se forma dentro de la nube, ya está en ese punto de saturación en el que
empieza a precipitar, empieza a condensar. Vale, punto importante que acabamos de ver ahora. O sea, estamos diciendo que en función de la temperatura, la humedad relativa varía. Es decir, siendo el 100% esta línea de aquí. Y según nos vamos aumentando la temperatura, ¿vale? Veis que hay unas líneas aquí que siguen, no son paralelas, pero más o menos tienen la misma tendencia que la curva de saturación, que decimos que se llama humedad relativa. Por lo tanto, si yo voy aumentando la temperatura por una cantidad específica de aire, que quiere decir que a 12 grados tengo una humedad del 90%, a 26 más del 40%, a 31 un 30%, a 39 un 20% de humedad, pero sigo teniendo la misma cantidad de agua, o sea, no ha variado la cantidad de agua, sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que tenga menos agua, tengo la misma cantidad de agua. Lo que quiere decir es que al aumentar la temperatura del aire, el aire es capaz de diluir más agua. Por lo tanto, la proporción de agua que hay en función de la saturación, es decir, en el momento en el que empieza a precipitar porque no es capaz de disolver más agua, disminuye. Es decir, ¿vale? A una temperatura de 11 grados, ¿vale? Si tengo 8,5 gramos por kilo de aire, lo que me está diciendo es que ese aire está saturado, es decir, no es capaz de recibir más agua. Como baja un poquito más la temperatura, llueve. Ese es uno de los motivos por los que hay niebla a primeras horas del día, cuando hay menor temperatura. En cambio, si la temperatura empieza a aumentar, quiere decir que ese aire es capaz de diluir más agua. Por lo tanto, esa cantidad fija de 8,5 gramos, ¿vale? A 12 grados, ¿vale? Implicaría que todavía sería capaz de recibir un 10% más. Es decir, está un 90% con respecto al 100% de la precipitación. Si yo sigo aumentando la temperatura, ¿vale? Y lo llevo a 16, estaría en un 70%, ¿vale? Igual, si lo sigo llevando hasta los 22, estaría un 50%, es decir, esos 8,5 gramos sería la mitad de agua que es capaz de diluir ese aire, ¿vale? A esa temperatura. ¿Qué ocurre esto? Según yo voy aumentando la temperatura, la cantidad de aire que puede absorber, el agua que pasa sobre el aire, es mayor, pero lo que hace es que la sensación de humedad disminuye, la humedad relativa disminuye. El aire a una cantidad fija de agua se vuelve más seco, que es lo que ocurre muchas veces en casa cuando calentamos nuestra estancia por la calefacción y notamos que el aire se seca y que hay que aportar a humedad, es decir, muchas veces pues nuestras madres era muy típico que vierais que ponían un vaso con agua o un recipiente con agua encima de los radiadores para que con el calor del radiador se fuera evaporando el agua y aportara humedad a la estancia, porque si no se secaba mucho la sala. Razón me faltaba, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene esto con, volvemos a nuestro ejemplo del agua con azúcar o de la leche con colacao? Pues lo que ya sabemos, que si calentamos el agua o la leche, la capacidad que tiene de disolver nuestro disolvente es mayor, es decir, se disuelve mejor y es capaz incluso de aceptar, o sea, de diluir más colacao y más azúcar. Es decir, yo por ejemplo, si cuando estaba fría yo echo el azúcar y veo que precipita, caliento el agua, verás que acabará diluyéndose toda porque el agua es capaz de recibir más azúcar en la disolución. Igual pasa con el colacao cuando lo calientas, ¿vale? Cuando le echas colacao a la leche caliente se diluye mejor y diluye más, ¿vale? Que pasaría exactamente lo mismo. En cambio en invierno pues te generan grumos. Es el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, sí, cosa clara. A cantidad en masa, es decir, cantidad hablamos de materia, hablamos masa. La masa fija de agua, de vapor de agua en el aire, que es esta línea horizontal,
¿vale? A más temperatura es capaz de absorber más agua, por lo tanto la humedad relativa disminuye porque en proporción está más lejos del 100% que sería el punto de saturación cuando empezaría a precipitar. Si yo bajo la temperatura, la cantidad de agua que puede diluir este aire es menor. Por lo tanto, la humedad relativa aumenta. ¿Por qué? Porque con menos agua estoy más cerca, ¿vale? Con la misma cantidad de agua estoy más cerca del punto de saturación. Hasta que llega un punto en el que si reduzco tanto la temperatura, llegamos a nuestro punto de saturación, el aire no es capaz de retener tanto soluto y lo que no es capaz de retener lo precipita. ¿Cómo? Condensando, generando niebla y precipitando, lloviendo. ¿Vale? Esto es el punto más difícil de entender. A partir de ahora vamos a ir más rápido, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Las veces que haga falta hasta que lo entendáis, ¿vale? Importante. Humedad relativa es un tanto por ciento con respecto al 100%, es decir, a una cantidad fija de agua, la proporción con respecto a la saturación, ¿vale? Que es capaz de diluir. Es decir, en los 26 grados, ¿vale? De bulbo seco a 8,5 gramos por kilo de aire, nuestro aire, ¿vale? Tiene un 40% de humedad. Es decir, es capaz de absorber otro 60% más de agua, es decir, 8,5 es el 40% de la cantidad de agua que puede llegar a absorber. ¿De acuerdo? Eso sí que es lo único que nos dice. Bien, continuamos. Importante porque llevo hablando un buen rato de lo que será la temperatura de bulbo seco, que nos lo da el eje de abscisa, la horizontal de nuestra tabla, y que no es más que la temperatura del aire, la que mediríamos con un termómetro normal y corriente, ¿vale? El bulbo del termómetro estaría seco, es decir, no estaría húmedo, es la temperatura del aire que hemos entendido de toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay variación. Sin embargo, luego existe otro que es el bulbo, la temperatura del bulbo húmedo, que es otro termómetro, ¿vale? En vez de tener en el que con un trapo húmedo, saturado, lo tapamos y medimos. En ese caso, la temperatura que sacaríamos sería esta. Y la conseguimos prolongando por esta línea, de aquí, ¿vale? Hasta el punto de saturación. En la línea de saturación obtenemos nuestra temperatura de bulbo húmedo. Como veis es menor. ¿Por qué? Porque es la sensación térmica que daría en un momento de saturación completa a esa cantidad, con esas características, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que nos tenemos que dar y lo iremos viendo más adelante cuando veamos cómo aportar o retirar agua al aire, porque es uno de los planteamientos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar el aire en climatización, porque si hay que regular temperatura y la humedad del aire, pues tenemos que aportar o quitar en función de las características para estar dentro siempre de la zona de entre 60 y 40, ¿no? Bien, más cosas, ya hemos visto humedad específica, humedad relativa, temperatura bulbo seco, temperatura húmedo, temperatura de rocío, que es aquella temperatura a la que el aire empieza a condensar una cantidad específica de agua. Falta la energía, ¿no? La energía la tenemos aquí. ¿Vale? Que es a partir de la temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Que como veis, la temperatura húmedo la podemos medir aquí, ¿vale? En este caso serían 15, 16, 17 grados. Y también incluso podemos bajar por acá y conseguirla aquí también 17, ¿vale? Pero que tenemos aquí las temperaturas aquí abajo. Recordad que la vertical simplemente es bulbo seco. Esta es la bulbo húmedo. Si yo continúo desde el bulbo húmedo, llego a nuestra entalpía, ¿vale? De saturación por kilogramo de aire seco. Es decir, si yo prolongo, aquí obtengo la energía asociada a este punto, que sería en este caso 45, 46, 47, 48 kilojulios por kilogramo de aire por el hecho de tener esa temperatura, esa cantidad de masa. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo lo básico
para definir las características del aire húmedo. Ahora, eso nos faltaría una cosa, porque ya sabemos que para calcular las potencias requeríamos de la densidad por cuestión de trabajar los caudales. Nosotros necesitamos la densidad del aire. Pero aquí lo único que tenemos, y lo vemos aquí abajo, que es el volumen específico. Porque como veis es metros cúbicos por kilogramo. ¿Y cómo lo llegamos? Que muchas veces estamos aquí por gamba, ¿vale? Pues lanzando una paralela a estas líneas gordas que veis aquí, ¿vale? Que tienen inclinación diferente a la de la energía. ¿De acuerdo? Si prolongo una línea paralela a esta morada, a esta de aquí, obtengo, ¿vale?, mi punto de volumen específico de ese. Ahora, ¿dónde está el volumen específico? Pues lo veis aquí, ¿no? Aquí pone 0,90 metros cúbicos por kilogramo, 0,85 y aquí 0,80. Disculpad que se vea lo de la presentación. Vale, entonces, ahora, este punto de aquí está entre 0,85 y 0,90. ¿Cuánto es? Pues la manera de verlo sería hacer una proporción. Es decir, ¿vale? Es simplemente una regla de 3. Si entre 0,85 y 0,90 cuento los cuadros, sabría que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cuadritos. Vale, pues si 18 cuadritos responden a 0 con la diferencia entre 0,85 y 0,90, pues 3, ¿cuánto sería? Y esos 3 habría que sumarle a 0,85. Vamos a ver el ejercicio completo. Es decir, hemos dicho que 18 responde a la distancia que hay entre esta línea y esta, que es entre 0,90 y 0,95. Es decir, 0,05. O sea, hago la resta de 0,90 menos 0,85 me da 0,05. Y ahora 3 respondería a el valor X, ¿vale?, que va de aquí a aquí, es decir, que supera los 0,85. Es decir, es una regla de 3, ¿no? Una proporción, que podemos también verla así. ¿Cómo sería una regla de 3 a proporción? Es decir, 3 por 0,015, 0,15 entre 18. Me daría 8,33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilo, o lo que es lo mismo, 0,00833 metros cúbicos por kilo. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué me vale? Pues para sumárselo a los 0,85 que responde a esta línea, si le sumo esto que acabo de calcular que responden a estos 3 de aquí, y me da 0,85833, ¿de acuerdo? Que sería el volumen específico para las características del aire que quiero estudiar. Y recuerda que la densidad era la inversa al volumen específico, por lo tanto 1 entre 0,85833 me da 1,165 kilos por metro cúbico como densidad del aire. Y esto es un dato que tener en cuenta, referencia, por favor. Tener muy claro esto. El aire está en torno a 1 kilo por metro cúbico, es decir, un cubito de 1 metro por metro de aire pesa en torno a 1 kilo. Y, como bien sabemos, y esto lo insistiré, su densidad varía con la temperatura. Un aire más caliente es menos denso que un aire más frío. Así que ojo con eso, ¿de acuerdo? Igual que el volumen específico disminuye, es decir, los metros cúbicos por kilo es menor, es decir, es más denso, la densidad disminuye según aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? De esta manera ya tendríamos hecho todas las estudiado las características del aire del punto azul que os he planteado, de manera que tendríamos una temperatura de bulbo seco, que es la que medimos con termómetro normal, de 26 grados, una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados, un volumen, una humedad específica de 8,5 gramos de agua por kilo de aire, una humedad relativa del 40%. Recuerdo que es esta línea de aquí lo que nos quiere decir que para 8,5 gramos por kilo de aire a esta temperatura, ¿vale? Es decir, responde a un 40% de la cantidad de agua que puede llegar a diluir el aire en esas características. Es decir, que puede aceptar hasta un 60% más. Si aceptara un 60% más de agua, llovería a 26 grados, que será la cantidad de agua
requerida para 26 grados. Es decir, si yo subo, tendríamos aquí esta cantidad de agua, la que yo tendría que aportar, ¿vale? O sea, sería hasta 21, ¿de acuerdo? Más temperatura de rocío, que la tenemos aquí, que es la temperatura a la que con esta cantidad de agua empieza a generarse niebla, empieza a llover, empieza a condensar, ¿vale? Igual que la línea de saturación con Molière. La entalpía, que responde a las líneas isentálpicas, que son estas de aquí, ¿vale? Desde el punto de Eranzo, continúo desde la temperatura húmedo y en este punto de aquí me da que son los 48 kilojulios por kilo. Y aquí tengo el volumen específico que hemos calculado antes y la densidad que también hemos calculado. Todo esto es lo que necesitaría yo para poder hacer un ejercicio de climatización, ¿de acuerdo? Os voy a plantear, os voy a dejar subida a la sesión una línea, o sea, un abaco de psicométrico con un punto diferente al que hemos calculado hoy y me gustaría que sacarais también todas las características al igual que he hecho yo, ¿vale? Esto sería el ejercicio para hacer de cara al jueves. Es que tenéis entre hoy y mañana para leer y verlo y el jueves vemos esto, vemos dudas y ya os plantearé que hagas una esquemita de todo esto, ¿de acuerdo? Y nada, con calma y que parece mucho, pero realmente no estaremos viendo ejercicios y empezaréis a entenderlo en cuanto, sobre todo cuando empecemos a tratar de hacer tratamientos de aire, es decir, cuando empecemos a calentar, a enfriar, o sea, a aportar calor, a retirar calor, a aportar humedad, a retirar humedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ánimos. Un abrazo.